Muy buenas tardes, hermanos. Voy a realizar la lectura del bosquejo ampliado para el estudio bíblico interactivo correspondiente al domingo 11 de agosto de 2024. Tiene como título ¿Cómo vivir?, basado en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al capítulo 7, verso 11. Durante el desarrollo de la lectura no voy a dar mención a los versículos que están respaldando el desarrollo de este tema, pero están en el bosquejo ampliado que estaré publicando también, como de costumbre, en el grupo de la Iglesia Anglicana Vida Nueva, en el grupo del Ministerio Bíblico Integral y en el grupo también del devocional diario El Explorador. Con respecto a la preparación del maestro, es importante respondernos las siguientes preguntas. ¿Cómo era mi vida, mi forma de vida, antes de conocer el Evangelio? ¿Con qué motivación me acerqué la primera vez al Señor? ¿Con qué motivación o con qué motivaciones le estoy siguiendo y sirviendo ahora que he creído el Evangelio? Estudie en el explorador la introducción a Deuteronomio y los pasajes correspondientes a la lección. Propósito de la lección: enseñar que la única forma de vida o de vivir la vida cristiana y agradar a Dios es servirle con motivaciones puras de amor, obediencia y santidad sobre la base de su palabra revelada en la Biblia. Como introducción, en nuestra sociedad muchas personas declaran creer en Dios y confiesan ser cristianas. Sin embargo, si investigamos las motivaciones por las que estas personas siguen o pretenden servir a Dios, podremos descubrir que son motivaciones egoístas, es decir, centradas en ellas mismas y no en Dios, como tener protección, ser sanados, recibir algún favor especial de Dios, obtener prosperidad material, etc. Es el caso típico de las mandas. En otros casos, la motivación es el temor. Temor al infierno, a las enfermedades, a los malos espíritus, a la pobreza, etc. El contexto histórico del pasaje en estudio nos muestra al pueblo de Israel, quienes conocían a Dios y desde 40 años habían visto cómo Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, donde estaban a punto de entrar. En nuestro caso, habiendo creído el Evangelio, ¿con qué motivación estamos siguiendo y sirviendo a Dios? Primer punto, el amor. A. El propósito de los mandamientos. ¿Con qué finalidad entregó Dios sus mandamientos al pueblo de Israel? Como respuesta sugerida, los mandamientos, estatutos y decretos que Dios entregó al pueblo tenían la finalidad de que el pueblo los pusiese por obra en la tierra prometida. Esto implicaba que debían tener una forma de vida diferente a lo que estaban acostumbrados en Egipto, guardar los mandamientos en el temor de Dios. Esta obediencia a los mandamientos era para toda la familia y tenían como promesa la prolongación de la vida, prosperidad terrenal y multiplicación de la familia. En nuestro caso, como cristianos, ¿qué importancia le damos a los mandamientos del Señor Jesucristo? B. El gran mandamiento. ¿Cuál debía ser la motivación para guardar los mandamientos del Señor? En primer lugar, la motivación estaba en conocer quién es Dios, su persona, sus atributos, su obra. Dios
se había revelado a Moisés y el pueblo de Israel había conocido a Dios por su obra en Egipto cuando les sacó de la esclavitud, en el paso del Mar Rojo, la peregrinación en el desierto durante 40 años, etc. El conocimiento de la persona y obra de Dios debe llevar al hombre a una motivación de amor hacia Él, con toda la capacidad que el hombre tenga para amarle. ¿De qué manera podemos nosotros llegar a conocer a Dios? Dios se nos ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón nosotros debemos amar a Dios? Dios nos ha demostrado su gran amor por nosotros al darnos a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Su gran amor nos motiva a amarle con todas nuestras fuerzas. ¿De qué manera nosotros hemos conocido, estamos conociendo a Dios y estamos mostrándole o demostrándole nuestro amor? C. Implicaciones personales y familiares. ¿Qué implicaciones tenía para el hombre de Dios amar a Dios con todo su ser? El conocimiento del amor de Dios debía estar en lo más íntimo del hombre, su corazón. Al mismo tiempo, debía ser transmitido a toda su familia, de todas las formas, repitiéndolas, hablando, caminando, al acostarse, al levantarse. Debían ser atados en su mano y puestas entre sus ojos, y como recordatorio, escribirlas en los postes de su casa y en las puertas, es decir, en todos los momentos de la vida. Con el correr del tiempo, el pueblo de Israel convirtió estas demandas en un sistema religioso inflexible, olvidando amar a Dios de corazón. ¿De qué manera hoy en día estamos transmitiendo los mandamientos del Señor y su amor a nuestras familias? Aplicación práctica. Siendo el amor la mejor motivación para servir al Señor, ¿en qué sentido nuestra reflexión del amor de Dios manifestado en el Evangelio debe hacernos vivir para guardar sus mandamientos, expresando a Dios nuestro amor y enseñar a nuestra familia nuestro conocimiento de Dios y nuestro amor a Él? 2. La obediencia. A. Por gratitud y fidelidad. ¿En qué sentido la gratitud y la fidelidad eran buenas motivaciones para obedecer a Dios? El pueblo habría de recibir las grandes bendiciones de la tierra prometida, por las que nada había hecho para merecerlas o ganarlas. Ellos no debían olvidar de dónde les había sacado el Señor. Su gratitud debía manifestarse en una conducta fiel al Señor, considerando que Él no acepta ninguna forma de idolatría. Los cristianos hemos comprendido la grandeza del amor de Dios al enviar a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. En nuestra sociedad es común encontrar casos de ingratitud e infidelidad a los compromisos, tanto hacia Dios como hacia nuestro prójimo o nuestros hermanos, nuestra familia. ¿Qué razones tenemos nosotros para manifestar gratitud, fidelidad y obediencia al Señor? B. Por temor de su persona. ¿Sobre qué base debían tener temor de Dios? Ellos debían aprender de la historia, es decir, de experiencias pasadas que revelaban el carácter y la obra de Dios, como cuando tentaron al Señor en Masa. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino servirle con reverencia y respeto por ser Él quien es. En nuestro tiempo hay personas que no conocen a Dios y se refieren a Él con suma liviandad, diciéndole así como el de arriba, o como el flaco,
u otros términos vulgarmente semejantes o peores para hacer mención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué acontecimientos del pasado producen temor de Dios en nosotros y nos motivan a servirle con reverencia? C. Resultados de la obediencia. ¿Qué debía esperar el pueblo si eran obedientes al Señor? La obediencia a la palabra revelada de Dios, haciendo lo recto y lo bueno ante Él, siempre ha de dar buenos resultados para la vida del hombre de Dios. Esto implicaba prosperidad y victoria ante los enemigos. Hoy en día implica bendiciones espirituales de valor eterno, tesoros en los cielos, y no solo cosas de valor material o temporal. La obediencia a la palabra del Señor no se debe interpretar como la obediencia ciega a una ley incomprensible escrita sobre tablas de piedra, sino como pasos de fe y confianza en la palabra de un Dios que nos ama y que se nos ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. El Señor enfatiza mucho la importancia de la obediencia a su palabra en la finalización del Sermón del Monte. La sociedad actual no reconoce valores de vida absolutos provenientes de Dios, pues habiendo sacado a Dios de sus vidas, todo lo estima como relativo. Se vive de acuerdo a la conveniencia personal, cuyo límite, en el mejor de los casos, es no dañar al vecino, acatándose las leyes vigentes de mala gana, y solo si lo está observando la autoridad pertinente. ¿Qué resultados ha producido en nuestra vida la obediencia a Dios? D. Responsabilidad familiar. ¿Qué responsabilidad hacia su familia debía tener todo israelita en cuanto a la palabra de Dios? Los hijos siempre hacen preguntas en cuanto al porqué de la fe de sus padres, especialmente cuando son pequeños. De los padres dependía dar la razón de tales mandamientos: liberación de esclavitud, destrucción de los enemigos, una nueva forma de vida en Canaán. Hoy en día es común que muchas personas decidan no enseñar a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios revelada en la Biblia, respetando la decisión de ellos cuando sean mayores. Sin embargo, los padres deciden sobre qué cosas de valor temporal son adecuadas para los hijos, como su alimentación, sus medicinas, el vestuario, el colegio, etc. Lo más que hacen algunos es mandar a sus hijos a la iglesia, pero ellos inconsecuentemente no obedecen a Dios. La razón de esta irresponsabilidad espiritual es que no se puede enseñar lo que no se cree ni se conoce. ¿Qué responsabilidad tenemos los cristianos hacia nuestros hijos? Aplicación práctica. La obediencia es difícil considerando que el ser humano, por naturaleza, es egocéntrico y rebelde. Sin embargo, esta es fundamental para tener la bendición de Dios. ¿Por qué razón y de qué forma debemos obedecer al Señor? En tercer lugar, la santidad, la relación con el mal. ¿Qué actitud debía tener el pueblo de Dios hacia el mal predominante en Canaán? La santidad del pueblo demanda un total rechazo a toda forma de mal. Implicaba una total destrucción de los enemigos. No debían hacer alianzas con los paganos, pues ellos habrían de inducir al pueblo santo hacia el mal. Hoy en día, nuestra sociedad, en una lucha en contra de la discriminación, ha caído en el extremo de la tolerancia indiscriminada. Las personas que, manifestando ciertos escrúpulos de conciencia, rechazan a quienes practican alguna forma de maldad, sexual, política, religiosa, etc., son mirados a menos y acusados de ser intolerantes. La realidad es que toda persona tiene el derecho y la responsabilidad de discriminar, es decir, decidir entre lo que es, a su juicio,
correcto o incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo cierto y lo dudoso. ¿De qué manera podemos aplicar estos principios de rechazo al mal hoy en día en nuestra relación con el mundo? B. Somos santos. ¿Qué significa ser un pueblo santo? Ser un pueblo santo significaba que el pueblo de Israel era especial, apartado para Dios, diferente a todos los demás pueblos de la tierra. La elección del pueblo no estaba basada en su calidad, sino en la gracia y amor de Dios, y a la fidelidad que Él tuvo hacia su palabra dada a los patriarcas. Hoy en día, y como consecuencia de la influencia católica romana, muchas personas piensan que santo es una persona de una perfecta calidad de vida, que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por aquella iglesia para ser reconocidos como tal. Esta exigencia estaría dejando fuera de la santidad a todo el resto del pueblo de Dios. ¿Sobre qué base somos apartados para Dios? Es decir, ¿sobre qué base somos santos nosotros? C. La fidelidad de Dios. ¿Qué implica la fidelidad de Dios en relación con nuestra vida de santidad? Así como Dios es fiel y misericordioso con quienes guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, también paga personalmente al que le aborrece, destruyéndolo. Esta fidelidad de Dios a su palabra debe motivar al pueblo a temer a Dios, andando siempre en conformidad a su palabra revelada. ¿En qué sentido nosotros también debemos ser temerosos de Dios sobre la base de su fidelidad a la palabra? Aplicación práctica. Considerando estos tres aspectos de la palabra de Dios asociados a nuestra santidad, ¿de qué manera debemos vivir la santidad como una motivación para obedecer a Dios? En conclusión, el amor, la obediencia y la santidad son las mejores motivaciones para vivir y hacer la voluntad de Dios. Las motivaciones egoístas, interesadas solo en el bienestar personal, difícilmente glorifican a Dios. Examinemos en oración el por qué estamos siguiendo o sirviendo al Señor y dispongámonos a vivir solo para glorificar a Dios por ser Él quien es, como por lo que Él ha hecho por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta aquí llega la lectura del bosquejo ampliado para el domingo mencionado, y reitero que este bosquejo ampliado está siendo publicado en el grupo de Facebook de la Iglesia Anglicana Vida Nueva, en el grupo del Ministerio Bíblico Integral y también en el grupo de El Explorador como devocional diario e inductivo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el estudio bíblico dominical.